¿Qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida a este pabellón CaixaBank de actividades culturales de la Feria del Libro de Madrid. Queremos informarles de que esta mesa redonda, Descubriendo a Nebrija, va a ser emitida en directo a través del canal de YouTube de la Feria. Por tanto, el público será filmado de espaldas y, en caso de hacer preguntas, también de frente. Si alguien, por protección de datos, no se siente cómodo con esa circunstancia, rogamos se traslade a las filas del fondo. Muchas gracias. Comenzamos. Tiene la palabra la directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orue. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde tan especial. Cuando asumí el cargo de directora de la feria en el mes de enero, había varias cosas en la hoja de ruta que dicen ahora de la feria que eran inamovibles. Y una de ellas era un homenaje a Nebrija, incluso antes de que apareciera en mi vida Diego Moldes y el Ayuntamiento de Nebrija. Desde entonces se ha trabajado para hacer esta jornada, esta tarde. Esta mañana los niños en el pabellón infantil han estado hablando de gramática. Confieso que no sé qué es lo que les han contado, no he podido pasar por ahí, pero ese sí que era un empeño personal. No podemos dejar que la gramática, lo que la figura de Nebrija supone y tantas cosas se quedara, por así decirlo, en el pabellón de los adultos. Y hemos querido que los niños, que abundantes nos visitan cada mañana, tuvieran también una oportunidad de acercarse a la figura del gramático y a la gramática en general. La bienvenida os la ha dado María, que es nuestra voz y nuestra alma, el alma de este pabellón. Muchas gracias por estar aquí y cedo la palabra a María Gil, que va a ser quien conduzca el acto, y además creo que tenemos alguna pequeña sorpresa. No os voy a poder acompañar durante todo el desarrollo, confío en que lo entendáis, pero os doy la bienvenida y os deseo lo mejor. Muchísimas gracias, Eva, lo entendemos perfectamente. Hay una actividad trepidante en la feria, como es lógico. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este festín nebrisense que esperamos que lo sea. Muchas gracias a la Feria del Libro por prestarnos este espacio que es perfecto para hablar de quien tanto amó los libros. Antonio de Nebrija, más conocido actualmente como Antonio de Nebrija. Saben que estamos celebrando el 5º centenario de su fallecimiento. Ha habido también un programa especial de Radio Nacional esta mañana desde aquí, de la Estación Azul. Y celebramos no el fallecimiento, celebramos su vida, celebramos su legado, que es mucho más rico, más diverso y muchas veces más desconocido de lo que podríamos pensar. El momento es perfecto, es el 5º centenario, el lugar idóneo y la compañía maravillosa. Voy a presentarles ya a quien nos acompañan esta tarde para hablar de Nebrija, empezando por el profesor Juan Gil, que es catedrático de Filología Latina de la Universidad de Sevilla, miembro de la Real Academia Española, es el presidente también de la Comisión Científica del 5º Centenario y es una autoridad totalmente en lengua latina, sea clásica, medieval o renacentista. Es una persona que se ha ocupado también de escribir sobre nuestro homenajeado con una rigurosidad que yo diría que es muy nebrisense y acaba de publicar este año un ensayo cortito pero muy sustancioso que se llama Antonio de Nebrija. Bienvenido, profesor Gil. Muchas gracias. Encantada de tenerle aquí. Desde tierras muy próximas a la cuna de Nebrija viene Eva Díaz Pérez, que es escritora, periodista y directora del Centro Andaluz de las Letras, que ha publicado este año una novela que se llama El sueño del gramático, en la que novela la biografía de Nebrija y también da vida a su hija, Francisca de Nebrija, que en una verosímil ficción pues revive esas puella et docta de las niñas sabias que vieron fugazmente la luz durante el Renacimiento. Bienvenida, Eva. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos también con nosotros a Luis García Jambrina, que es profesor de literatura española en la Universidad de Salamanca, donde también estudió y dio clase nuestro homenajeado de hoy. Jambrina también es escritor, es autor de una saga de novelas que tienen como protagonista a Fernando de Rojas, ya saben, el de la Celestina, y la última se llama El manuscrito de Niebla, y en ella Antonio de Nebrija está en el centro de lo que podríamos denominar hoy, bueno, pues una peripecia policíaca, a lo mejor, ¿no? Bienvenido, Luis, también. Gracias, encantado. Y tenemos también con nosotros a Agustín Comoto, que es historietista, escritor, autor de muchísimas novelas gráficas.
él recibió el encargo de dibujar a un Nebrija y confesó ya que estaba fascinado por el personaje, por la época, se zambulló con todos sus sentidos durante 2 años en su vida y obra, y de esos 2 años de trabajo emergió esa novela gráfica que nos permite también ver a Nebrija, que es algo muy raro porque no hay casi imágenes de Nebrija. Entonces nos da una visión nueva de él. Gracias también. Muchas gracias. Y por último, pero no menos importante, está con nosotros José Muñiz, que es el rector de la Universidad de Nebrija, está aquí en calidad de presidente de la comisión del 5º centenario de Antonio de Nebrija, una comisión que reúne a 15 instituciones, que tiene a Radio Televisión Española como medio oficial y que está organizando el programa oficial. Bienvenido también. Vamos a hacer una pequeña pregunta para cada uno de ellos, para que contesten brevemente, y después plantearemos cuestiones para que cualquiera de ustedes aporten lo que consideren oportuno, y luego incorporaremos también las que nos puedan plantear las personas del público. Voy a empezar con el profesor Gil, si me permiten, pidiéndole que nos explique la importancia de Nebrija, que nos contextualice la importancia de Nebrija, las aportaciones fundamentales que hace al español, al castellano, en su momento y ahora, porque no coinciden exactamente las que en su momento tuvieron más éxito y las que ahora valoramos de él. Realmente la gran aportación de Antonio de Nebrija no es al castellano, después quizá hablemos de esto, sino al latín. Él fue siempre un gramático. Gramática en este momento es latín, enseñanza del latín, la cátedra de gramática es la cátedra de latín, y el gramático es el profesor de latín. Y él fue siempre, toda su vida, un gramático. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en latín está escrito todo lo realmente importante. Para acceder a ese universo intelectual es necesario saber latín. Y el latín que se sabía en España, y sobre todo el que se enseñaba en las universidades españolas, se basaba en manuales anquilosados, viejísimos. La gran aportación de Antonio de Nebrija es crear un manual muy sucinto, muy bien pensado, que desbanca a toda esa, digamos, roña medieval, y de repente entramos en otro mundo. De modo que yo creo que dignificar la figura del gramático. Quizá luego haya ocasión de hablar sobre esta dignificación de la figura del gramático. Claro está, siempre dentro del gramático el latinista. Muy bien. Y para la posteridad, porque la gramática ha tenido más éxito luego que en su momento, pero también tiene una importancia capital, ¿no? Efectivamente, porque las gramáticas latinas de Antonio de Nebrija fueron el manual del siglo XV y el finales del XV y todo el siglo XVI. Les voy a contar una anécdota muy bonita que yo creo a principios del siglo XVI se intenta hacer un experimento nuevo, enseñar a los caciques como si fueran los hijos de los caciques, como si fueran hidalgos españoles. ¿Qué se hace entonces? Enseñarles latín. Y se manda para el bachiller Suárez y después para el sucesor del bachiller Suárez, un señor que se llamaba Aquiles de Holden, probablemente un extranjero, vamos, sin duda un extranjero, se manda 20 artes para educar, para que se enseñe a los hijos de los caciques. Esas 20 artes, esas 20 gramáticas latinas, eran las gramáticas de Antonio de Nebrija. De modo que, y además sobre esta gramática de Antonio de Nebrija, se va a fundamentar todas las gramáticas de las lenguas indígenas. De modo que la gramática latina en este aspecto tiene un aspecto fundamental. Y durante todo el siglo XVI se va a enseñar, y un poco después, se va a enseñar a los que pasen por la universidad por el arte, como se decía entonces, de Antonio de Nebrija, es decir, la gramática latina de Antonio de Nebrija. Después habrá ocasión quizá de tocar otros aspectos, pero a mí este aspecto me parece fundamental, porque generaciones y generaciones de estudiantes aprendieron el latín
gracias al arte de Lebrija, después retomado por los jesuitas en la Ratio Studiorum jesuítica. Hasta el 19 se estuvo usando. Muchísimas gracias, profesor Gil. Quería preguntarle a Eva por unos años que son cruciales en la vida de Nebrija. Después de estudiar, de ser bachiller en Salamanca, viaja a Italia, a Bolonia, la cuna del Renacimiento. Este descubrimiento, este choque, ¿no?, con ese mundo tan rico, ¿qué supone para la vida de Nebrija y para lo que nos trae luego en la España? Yo creo que ese viaje fue un viaje iniciático, como creo que ha dicho la profesora Teresa Jiménez Calvente, ¿no?, en una metáfora afortunada. Es un viaje en el él se va a Italia, a la cuna del latín, ¿no?, porque él desde muy joven se da cuenta de la carencia que hay entre los profesores de Salamanca, ¿no?, porque si bien sabían decir, es decir, sabían la lección, o sea, los conocimientos de su materia, no sabían decir en latín, leer en latín, ¿no? De alguna forma, pues, romanceaban, es decir, introducían palabras del castellano mezcladas con el latín, lo que hoy sería el Spanglish, ¿no? Y es curioso porque, claro, siendo muy joven, Nebrija se da cuenta de que hay una gran carencia y él decide irse a la cuna del latín. La estancia en Bolonia es absolutamente reveladora, ¿no? A partir de ahí, cuando retorna, por la ley de la tornada, ¿no?, que regresa a España trayendo todo ese espíritu del Renacimiento, ¿no?, tan importante, ¿no?, el humanismo, ¿no? Y hay como una especie de un año y medio o algo así de la estancia de Nebrija en Italia, que no se sabe muy bien qué es lo que hizo. Yo, como novelista, esto me entenderá Luis, las lagunas documentales las aprovechamos mucho, ¿no? Y yo quise completar ese viaje iniciático a Italia, no solo con la estancia en la Universidad de Bolonia, ¿no?, que, como digo, era fundamental, sino paseándolo por esa Italia del Renacimiento, ¿no? De forma que, si bien sabemos que él descubre la imprenta, que es el gran invento en la revolución tecnológica de su tiempo, por cierto, muy parecida la vida de Nebrija a la nuestra, ¿no?, con esa tecnología de Internet y ese cambio a la galaxia Gutenberg, ¿no? Él descubre la imprenta, yo hago que descubra la imprenta en Venecia, ¿no?, pensando un poco que esa era la ciudad donde efectivamente tuvo más importancia económica, ¿no?, más proyección económica, ¿no? Entonces, nuestro Nebrija descubre allí la imprenta, que será luego tan importante, porque él es uno de los grandes impulsores de la imprenta en España. Y bueno, lo paseo por alguna corte, porque me interesaba que el lector entendiera ese espíritu del Renacimiento, esa belleza por el arte, por la cultura, que es la que nos trae nuestro gran humanista. Yo creo que Italia, el viaje a Italia es absolutamente... Empieza siendo una especie de Erasmus, ¿no? Se va un Erasmus y vuelve totalmente transformado, ¿no?, y trayendo, pues, el espíritu de su tiempo, porque creo que Nebrija representa mucho, pues, nuestro breve pero luminoso Renacimiento. Muchas gracias, Eva. Son muchos elementos, porque tenemos varios autores de ficción aquí que han convertido a Nebrija en un personaje de ficción. ¿Qué elementos intelectuales, elementos de la personalidad os han atraído, en este caso me dirijo a Luis, para convertirlo en un protagonista de la ficción? Bueno, pues es un personaje muy atractivo, un personaje muy moderno en lo que sabemos de él. Representa muy bien su tiempo, pero yo creo que sigue siendo un personaje de una gran modernidad. Es un pionero en muchas cosas. Se ha hablado antes de la gramática de la lengua castellana, que para él no fue un mérito universitario, sino más bien un demérito, pero que vista desde la perspectiva histórica, pues es algo fundamental. Pionero en esa defensa de la imprenta, que impulsa. Él se beneficia de ella en todos los sentidos, intelectualmente y económicamente. De hecho, yo creo que la imprenta, y está muy bien que subrayes, ¿no?, su primer contacto con la imprenta, pero en lo que es la corona de Castilla, la imprenta, el desarrollo y expansión de la imprenta está ligada a su persona, ¿no? Nacen al mismo tiempo, a mediados del siglo XV, y bueno, y él en Salamanca, concretamente, la imprenta le debe mucho, ¿no? Uno de los primeros libros que se imprimen es
su gramática latina, de la que se hacen centenares de ediciones, muchas de ellas en Salamanca. Y siguiendo, o sea, ¿por qué me interesa a mí Nebrija como persona? Ya no solo como humanista, porque yo lo que he intentado, igual que Eva, es hacer un humanista humanizado, es decir, de carne y hueso, no solo un intelectual o un gramático, sino una persona pues, con sus emociones, con sus luces, con sus sombras, con sus equivocaciones y, bueno, y con estos aspectos que lo convierten en alguien tan atractivo hoy, ¿no? Pionero en la reclamación y defensa de los derechos de autor, de lo que luego se llamarán los derechos de autor, en fin, en tantas cosas. Yo creo que incluso en la relación que tiene con sus hijos, etcétera. Y bueno, y yo creo que es un gran modelo, es un gran referente. Eso también he intentado mostrarlo en su novela. Es un luchador, ¿no?, al que le cuesta cara su lucha, tanto en la universidad, en cuanto pueden, pues le quitan alguna que otra cátedra. Luego sucederá el famoso episodio de 1513, pero luego ese enfrentamiento con la Inquisición, ni nada menos que con el inquisidor general de entonces. Se podían trazar unas vidas paralelas, pero antitéticas, de estos dos grandes personajes de ese momento, Diego de Deza y Nebrija, ¿no? Y bueno, y sobre todo, lo más importante para mí de Nebrija como personaje es esa defensa que él hace de la libertad de conciencia, de pensamiento y de expresión, y que se materializa en ese proceso del que no sabemos nada, no sabemos qué naturaleza tuvo, ni dónde se celebró, ni nada, pero como dice Eva, la ventaja de los novelistas e historietistas es que llegamos a donde no llegan los sesudos investigadores, ¿no? Tenemos esa libertad y es lo que hace atractivo. A mí las lagunas también me gustan mucho, construir las novelas sobre lagunas. Muy bien, muchas gracias, Luis. También, precisamente, ese proceso inquisitorial que lo enfrenta a Diego de Deza, el inquisidor general, que tiene esos ecos, ¿no?, de esos duelos intelectuales de un Baskerville con un Bernardo de Guy, es el punto de partida de la novela gráfica de Agustín. ¿Qué descubrimos de Nebrija? Porque es muy revelador ese momento vital. ¿Qué Nebrija nos dibuja ese proceso y sale de ahí, que es lo que tú cuentas y dibujas? Podemos ver dónde estaban en la novela de Agustín. A ver, voy a hacer un pequeño inciso antes de responder tu pregunta. Primero, quiero agradecer, para que pueda el público entender lo que era el mundo del Renacimiento, quiero agradecer a mis príncipes renacentistas, sin los cuales esto no sería posible. Es decir, mi parte es una parte fundamental. Quiero agradecer a la Universidad de Nebrija por apostar por este proyecto y a mi príncipe renacentista, como nunca puede ser, que es Diego Moreno, que es mi editor, que siempre ha confiado en esta persona, ¿no? Es decir, seguimos vinculados a los príncipes renacentistas, las personas que hacemos cosas. Sin ellas no podríamos hacer cosas. Esto lo quiero aclarar porque es parte del legado de este personaje, de Nebrija, como de todos los que inician la era moderna, que se conoce como el Renacimiento. Es decir, es importante esa relación entre los creadores y las personas que sufragan a los creadores. Eso por una parte. Después, la otra cosa que me resulta increíblemente apasionante es escuchar a dos autores con los mismos problemas mentales que los que tengo yo. Es decir, cada uno en su área, pero francamente es exactamente eso, ¿no? Es decir, cómo sintetizar lo que él vio en Bolonia. Eva lo lleva a hacer una pequeña vuelta por las cortes renacentistas. Yo lo llevo a asistir a un debate entre gramáticos, por un lado, sobre el sentido del latín y los neologismos en el latín, y a presenciar el movimiento de una torre que la adelanto, la fuerzo históricamente, porque eso sucedió unos años antes de su llegada, que es una de las demostraciones más impresionantes que tiene la tecnología renacentista, es decir, mover un edificio de un punto a otro mediante poleas y palancas. Eso sucedió en Bolonia y creo que sintetiza claramente ese nuevo espíritu de Europa, que era apartar la figura de Dios del centro del discurso y poner el poder humano, que todo se lleva por delante, el antropocentrismo que en este momento nos rige, en el centro del discurso, ¿no? Nebrija
es una de esas personas, es un hombre del Renacimiento. Hay una corriente intelectual que no lo considera un hombre del Renacimiento porque aparentemente no dominaba el griego. Esto Juan lo sabrá mejor que yo, pero sí puedo decir que chapurreaba el hebreo, con lo cual estamos más o menos empatados. Sería un renacentista de la península ibérica, del Reino de Castilla, que si no ha hablado, no puedo mostrarlo griego, pues sí entendía otras lenguas que se hablaban en esta península en ese entonces, ¿no? Entonces, ¿qué me fascinó del personaje? Un poco para responderte, la curiosidad, el vuelo de la mente, como diría otro escritor sobre Leonardo da Vinci, el espíritu renacentista. Nebrija no le tenía miedo a un tratado de biología, a un tratado de astronomía o a la arquitectura de la lengua. Es decir, era un curioso, que eso es lo que para mí sintetiza de manera más clara el Renacimiento. El hambre por la curiosidad más allá del dogma. Y ahí se contrapone con su compañero de estudios, que fue Diego de Deza, que era brillante, virtuoso, que sostuvo a Colón en sus teorías y lo sufragó mediante su orden religiosa, que presionó de manera muy enorme para que Colón pueda resolver todos los problemas técnicos que tenía antes de abordar su expedición, y al mismo tiempo que respondió como un verdadero hombre de Estado ante el pedido de Fernando el Católico de crear la Inquisición como aparato, seré polémico, represivo de la mente, que es lo que tenía intenciones de hacer Fernando. Es decir, ese antagonismo entre estas dos personas, que eran igualmente brillantes, fue el punto de partida para contar mi historia de Nebrija. Juan habló de lo fundamental que fue Nebrija como gramático. Yo rescato lo fundamental que fue una persona curiosa en el Renacimiento, porque nos ha regalado posteriormente un Newton, un Einstein, un Hopkins. Sin curiosos, esto no va. Muy bien, muchas gracias, Agustín. Quería preguntarle a José Muñiz por la faceta de Nebrija como educador, porque entre las múltiples disciplinas que cultivó y en las que fue muy innovador está también la educación. ¿Qué aportaciones singulares y también bastante avanzadas a su tiempo nos ha dejado Nebrija para nuestro tiempo? Bueno, déjame que empiece con una pequeña nota a pie de página, agradeciendo a todas las instituciones que forman la Comisión Interadministrativa, que son 15, ya has citado, ministerios, ayuntamientos, universidades, por algo muy importante y relevante, y es la unanimidad con la que han adoptado todo tipo de medidas, y sobre todo por la filosofía que ha sido más bien de recoger y de hacer converger más que de monopolizar la acción, ¿no? En ese sentido han sido ejemplar, y bueno, en el propio Parlamento español se aprobó por unanimidad, con lo difícil que hoy es día. Y eso ya lo digo porque indica ya la relevancia de Nebrija, esa unanimidad después de estos 500 años, ¿no? Y luego, en cuanto a tu pregunta, para nosotros como universidad, yo no soy un experto en Nebrija y aquí tenemos muchísimos, pero yo diría que es un universitario de pies a cabeza, ¿no? ¿Qué es ser universitario? Pues lo primero, tener pasión por saber. Es decir, ser universitario es querer aprender, la curiosidad que acaba de citar, y Nebrija lo era en grado sumo. Así que es un universitario de pies a cabeza. Luego, el espíritu de libertad. No se puede ser universitario sin libertad. El concepto de libertad de cátedra, que a veces se malinterpreta, va en ese sentido. Es decir, no se puede pensar e investigar sin libertad. Naturalmente no hay que abusar de ella, pero esa es la clave que se mantiene hasta nuestros días. Y padeció también la Universidad Española, ¿no? Los universitarios conocemos bien la injusticia que cometieron con él, no dándole la cátedra. Ya entonces votaban los estudiantes, como se hace ahora, etc. Por lo tanto, estaba imbricado. Y luego, en cuanto a la educación, tenía ideas muy modernas, ¿no? Concretamente, cuando le preguntan por la educación de los niños, es decir, en aquellos tiempos, el rechazar totalmente el castigo físico y decir, hay que dejarles a cada uno con su naturaleza, educarles, guiarles, ser comprensivo y quererles, ¿no? Algo que recogerá después Ugarte de San Juan en un libro precioso también sobre esta temática de la educación. Así que Nebrija, como universitarios, es un poco, como decimos a veces, nuestro faro e inspiración. Era una persona libérrima, ¿no? Y es muy importante en la universidad. Es un poco lo que puedo decir. Muchísimas gracias, Pepe. Quería preguntaros, porque se ha tocado, pero muy de refilón, al final
si la mayoría de la gente que no se ha sumergido con tanta pasión como los que aquí están en la figura de Nebrija, conoce a Nebrija, es probablemente por la gramática española, que no habéis dicho prácticamente nada. Es verdad que en su momento su gran bestseller, si me permitís este palabra, fue las introducciones latinae, la gramática latina que simplificó y fue capaz de enseñar de forma práctica, pero tenemos que decir algo de la importancia de la gramática de la lengua castellana, que se adelantó a todas las gramáticas de las lenguas romances y que realmente fue una invención suya, algo muy moderno. Muy moderno. Es una cosa más que desvela lo revolucionario que fue, porque fue algo absolutamente sorprendente, ¿no? Efectivamente, lo normal, digamos, eran bueno, las gramáticas de las lenguas vehiculares de la cultura, el latín, el griego, pero claro, una gramática de una lengua vulgar no se entendía. ¿Por qué? Porque la gente aprendía la lengua vulgar pues, desde su infancia, entonces no entendían la importancia de fijar las reglas, pero él sí se dio cuenta, fue absolutamente visionario. En su época no se reconoció, de hecho, en España no se reimprime la gramática hasta el siglo XVIII, pero gracias a él, en 1492, el castellano tiene sus reglas fijadas y es una lengua con prestigio científico precisamente por eso, ¿no? Se demuestra que es una lengua importante. Él se dio cuenta, al ser un latinista tan importante, que el latín se había corrompido con los siglos. Y él no quería que eso ocurriera con el castellano, ¿no? Y también se dio cuenta de que el castellano era una lengua fuerte porque, es decir, tenía su propia forma, o sea, había cosas que no existían en el latín. Entonces, eso es una de las razones por las que él se atrevió a hacer eso, que fue incomprendido e incluso, como decía Luis, fue un motivo de mofa, ¿no? Porque dice, bueno, usted que es el humanista, que es el gran defensor del latín, ¿qué hace escribiendo una gramática castellana, ¿no? Pero, sin embargo, esto demuestra que era un genio, ¿no? Y que tenía esa visión tan relevante. Por eso el castellano es la primera lengua vulgar con reglas. Y hasta 1530 y algo no vendrá la siguiente, que es la italiana, quiero recordar, o el inglés, que ahora lo impregna todo. La primera gramática es de 1580 y algo. O sea, ahí tenemos, gracias a nuestro Nebrija, este orgullo por el español, ¿no? No sé si queréis añadir algo sobre la gramática. Bueno, no, vamos. Ya en las gramáticas latinas, Antonio de Lebrija introduce traducciones del ejemplo, o pone ejemplos en castellano. De modo que la gramática castellana no es tampoco algo totalmente nuevo, está ya preludiado en esa gramática latina donde se van poniendo ejemplos de poetas castellanos. Es decir, que hay ya en la gramática latina hay ese preludio de la gramática castellana. Después, evidentemente, esto es una cosa genial del maestro Antonio. De repente, cuando en ninguna parte se ha escrito una gramática de la lengua vernácula, pues hace esa gramática de la lengua vernácula. Eso es realmente un paso gigantesco y realmente digno de ser valorado y bueno, realmente es algo fundamental. Por otra parte, y esto yo insisto mucho, en que él se da cuenta que la lengua española va a ser exportada, va a ser en un momento dado en que España, y él está convencido de que España está camino de un imperio, entonces la lengua, como él lo dice allí, compañera del imperio, se va a expandir por todas partes. Unos la van a tener que aprender, entonces se necesitará una gramática. Y otros, en el Nuevo Mundo, tal vez, él dice tal vez, algún día necesitarán la gramática latina. Él, que es un hombre que tiene una visión certerísima de las cosas, por otra parte, es un hombre muy ambicioso. Lo que le gusta, e he insistido yo también en esto mucho, lo que le gusta es dar reglas. Y él
lo que quiere y se siente a sus anchas fijando las reglas de la gramática castellana. Es una manera de sentirse, de esponjarse en su personalidad, dando reglas a todo el mundo, en este aspecto, a la gramática castellana. De modo que sí, es algo, la gramática castellana es algo realmente fabuloso. Incluso ahora, como en su época no tuvo ningún éxito, pasó totalmente desapercibida, ahora realmente la valoramos en lo que vale, realmente. Fue precursor del español como lengua extranjera, porque pensó ya que podía ser útil para pueblos que se conquistaran, pero también para pueblos vecinos, vascos, etc. Y una cosa que también es muy moderna, bueno, eso parte más de Isabel la Católica, que le pide esa traducción también para que las mujeres puedan aprender latín también, en su traducción al castellano de la gramática latina. Ahí también está innovando, ¿no? Sí. Sí, ahí yo creo que es cuando él se da cuenta, porque al principio el encargo que le hace la reina le molesta un poco, ¿no? Porque ¿para qué? ¿No? ¿Para qué esto? ¿Para qué? Pero claro, la reina decía, bueno, para que las monjas sobre todo no tengan que aprender por un varón, sino que entre ellas puedan aprender latín. Pero yo creo que es en ese transcurso, ¿no?, cuando él se da cuenta quizás, ¿no?, de la importancia también del castellano. Le quería comentar a Eva, en Sevilla vive la hija de Isabel Galindo, y se llama Isabel Galindo también. Será una estupenda novela. La hija de Isabel Galindo, de Beatriz Galindo. Está lanzando un guante para ver si lo recoges y novelas esa otra vida también. Recogido. Y no está mal, ¿eh? Sí, gran personaje. Quería aclarar una cosa sobre un contrapunto a las palabras de Juan sobre el sentido de la gramática española. Antes habíamos hablado de la gramática latina de Nebrija. Nebrija calculaba, como bien dijo Juan, que el latín es la puerta al pasado, al conocimiento de los grandes clásicos. Pero también, en la época que le toca vivir, era la única manera de poder viajar, por ejemplo, hablar con doctos franceses, holandeses o alemanes y comunicarse. Esto también sucedía en los que dominaban latín, como por ejemplo Rafael, el pintor, que tenía y mantenía correspondencias con pintores alemanes. Existen y están hechas en latín. Es decir, el latín sería lo que hoy entendemos como el inglés internacional, ¿no? Entonces, cuando él comienza a pergeniar la gramática del castellano, ya tiene un poco el peso, digamos, de todo el entorno político que le tocó vivir. Primero, estaba pronto a caer Granada, con lo cual se estaba abriendo un espacio enorme de nuevos y futuros súbditos de la corona de Castilla y Aragón que no hablaban el idioma, ¿sí? Y los planes y ambiciones del gran estadista de Fernando, que fue el cardenal Cisneros, que todavía él estaba en ascenso y él evidentemente se había posicionado en ese lugar como protección, porque funcionaban así las cosas, había que tener poderosos cerca, estaba visionando toda la gran campaña que iba a realizar Fernando, que ya tenía una gran influencia de lo que fue su padre en relación a ver Asia y ver Jerusalén, a expandirse hacia Jerusalén. Entonces, el artífice de lo que fue la conquista de Orán, que fue Cisneros, también yo creo que influencia a la realización de la gramática de lo que fue posteriormente con el cambio de coronas, de los trastámaras, el futuro imperio. La caída de lo que fueron las colonias del Nuevo Mundo fue prácticamente un accidente, porque no lo calculaban eso apareció. Colón se encontró con un lugar que no era la India, que no era el lugar que él calculaba ir, se encontró con un continente nuevo. Y vino muy bien el tema de la gramática, pero originariamente mi intuición, él sabe infinitamente más que yo al respecto, mi intuición es que era en principio para develar el nuevo idioma a los nuevos territorios liberados. Esto es Granada, básicamente, y todo lo que fue el andaluz que ya estaba a punto de caer. Y cae el mismo año que se descubre América, ¿no? Y al mismo tiempo la expansión hacia Jerusalén, que también inician posteriormente caída Granada, ¿no?
Es decir, es un proceso tremendamente más complejo y yo creo que la visualización de este... Habría que definir el concepto de imperio, porque imperio es muy fácil hablar de lo que para Nebrija era imperio en el sentido de lo que devino después la corona de Castilla de Aragón a partir de Carlos I y de toda la expansión sobre América, y lo que él entendía imperio en el sentido, ¿cómo decirlo?, intelectual de la palabra. ¿El imperio de qué? De la religión, el imperio de mis reyes, porque era un profundo creyente en la corona unificada. Yo creo que el futuro imperio que se iba a expandir es un terreno que daría mucho debate, digo, sobre todo contemporáneo en este momento, ¿no? Pero creo que es interesante. Pero en este aspecto él es muy claro en el prólogo que pone a su historia. Sí. Él dice en un momento dado, Alemania tiene hoy el título del imperio. Sí. De hecho, teóricamente. De hecho, lo tiene España. Es decir, que la hegemonía... Claro, claro. Quinto primero. Y eso lo veo muy claro. Hombre, evidentemente la idea de imperio, y esto está con el emperador, relacionado con el emperador de los últimos días, que conquistará Jerusalén, todas estas cosas que creían en aquel momento todos, y que incluso el maestro Antonio pensaba que Fernando el Católico alguna vez lo cumpliría. Bueno, pero esto es una cosa del imperio, la hegemonía, el mando. Y el mando en Europa, a juicio del maestro Antonio, no mío, lo tenía entonces España. Sí, sí, es verdad. Sí, sí, estamos de acuerdo. De todas formas, yo creo que se refiere también al Imperio Romano, porque él se inspira mucho en la obra de Lorenzo Valla. Y Lorenzo Valla, cuando defiende, o sea, cuando intenta luchar contra la barbarie, que esa fue otra de las obsesiones, ¿no?, de Nebrija, y además igual, o sea, Lorenzo Valla reta a todos los bárbaros y en fin, emprende esa auténtica batalla intelectual por recuperar el prestigio del latín, ¿no?, que estaba tan corrupto. Y Lorenzo Valla se refería a la fuerza que había tenido el latín como cohesionador del Imperio Romano. El latín había sido lo que cohesionaba la lengua, ¿no? Entonces yo creo que se refiere también a ese sentido del imperio, porque realmente cuando en fin, con Nebrija, es que realmente todavía no ha empezado el imperio, será un poco más tarde. Y también tenemos que aludir a un tema que yo creo que ha tergiversado mucho la figura de Nebrija, que es la distorsión que se dio en el franquismo, ¿no?, donde se ha identificado ese imperio y Nebrija con ese imperio que es posterior. O sea, y hay una serie, efectivamente, muchísimas complejidades, ¿no?, sobre este aspecto. Sí, pero Antonio Valla, cuando él es un italiano que en este momento está viendo que Italia está siendo dominada por potencias extranjeras. Entonces, sus elegancias es decir, nosotros hablamos el mejor latín que hay, que existe. Evidentemente, los italianos hablaban entonces un latín maravilloso. Entonces, allí donde se hable latín, estará el Imperio Romano. De modo que sigue mandando Italia, aun dominada por las potencias extranjeras, en todos los sitios donde se aprenda latín y se hable latín. Eso es la idea digamos, del imperio de Valla, intentando pues descargar un poco a los italianos del peso del estar sometidos al extranjero. No, es que nosotros dominamos. La lengua latina es nuestro imperio. Quería también el rector añadir algo. Sí, una paradoja en este sentido, ¿no?, que si bien hace la gramática de la lengua castellana entonces, pues va a ser esa gramática la que salve las lenguas autóctonas de la mayoría que se hablaban en los distintos pueblos americanos, porque eran lenguas ágrafas y les va a permitir a muchísimas de ellas elaborar gramáticas con el modelo de la gramática castellana. No. Es el modelo de la gramática latina. La gramática castellana es que era casi desconocida. Cobra peso después, ¿verdad? Claro. Es decir, que es la gramática latina la que sirve de base
para el estudio de todas las lenguas, algunas incluso ya escritas directamente en latín, como se va a hacer después. Una gramática de una lengua amerinda es escrita en latín. Es algo realmente increíble. Bueno, pero es la gramática latina de Lebrija la que, o la gramática latina en general, la que impulsa la gramática de las lenguas aborígenes. Es que no hay otra. No hay otra. Sí, ciertamente, si no estoy equivocado, el dominio del castellano en los nuevos pueblos americanos, no se impone hasta realmente la independencia, que es decir, en los primeros años muy poco porcentaje de la población hablaba el castellano. Son las repúblicas luego, cuando cada una va logrando la independencia, que les interesa unificar el idioma e imponerlo. O sea, que a veces hay ese malentendido y paradójico, ¿no? Pero efectivamente va a permitir muchísimas de las lenguas que entonces eran ágrafas hacer su gramática y salvarlas, entre comillas, de algún modo, ¿no? Claro, es que España no impone la enseñanza obligatoria del español en las colonias. Exacto. En las colonias. ¿Qué ocurre entonces? Que en Filipinas, por ejemplo, después de 4 siglos de dominación española, vienen los americanos, implantan la enseñanza obligatoria del inglés y hacen unas escuelas en inglés, con lo cual el inglés ha desbancado en Filipinas de repente a una lengua que ha estado allí 400 años. Es la gran paradoja. Sí, efectivamente. Pero bueno, en una línea como más respetuosa. Ha aparecido ahora 2 veces la palabra paradoja o paradójico, y es que yo creo que esa es la palabra que define a Nebrija, ¿no? Vemos que es una persona muy respetuosa de la tradición, pero al mismo tiempo se ha dicho que es un innovador, da reglas, es un personaje muy ortodoxo, pero al mismo tiempo es muy heterodoxo y transgrede todas las reglas, y por eso tiene tantos problemas y por eso es un pionero para nosotros. O sea, que es un personaje esencialmente paradójico, que luego además la historia pues lo ha entendido mal, porque pasa la historia por esa infortunada o malhadada frase de la lengua de ser compañera de imperio, que además no le hicieron caso, por lo que veo. Ni siquiera le hicieron caso, o sea, no sirvió para nada, y encima pasa la historia por eso, y por eso durante el franquismo se le reivindica, y lo peor de todo es que todavía hoy hay mucha gente que tiene esa imagen de Nebrija, ¿no? Y siente un rechazo instintivo hacia Nebrija, cuando realmente es un personaje que no tiene una sola cara, sino que tiene muchas caras aparentemente contradictorias, todas se integran en ese carácter paradójico, y la gran paradoja de Nebrija es que tenía un ojo, no sé cuál de los dos, puesto en el pasado, en la antigüedad clásica, y el otro puesto en el futuro, como estamos viendo, por eso se anticipa a tantas cosas, ¿no? Y bueno, y eso es lo que lo hace tan atractivo para... A mí siempre me extrañó que no hubiera novelas o ficciones en general sobre Nebrija, que yo no las encontré, por más que las busqué. Somos los primeros, los pioneros. También han sabido ver por dónde iban a ir las cosas. Yo quiero rescatar una cosa también importante, creo, y es todo el entorno. Es decir, estamos hablando de una generación, no de una persona. Y esta generación es excepcional. Y es una generación que le toca vivir un momento muy duro de transición, en donde además pasan por una policía de la mente, que sería la primera Inquisición, la de Torquemada, y posteriormente la de Diego de Deza. Pero es un momento excepcional en el reino tanto de Castilla como Aragón. Los separo porque estaban unidos, pero funcionaban de maneras diversas, porque todavía existía el intercambio con el saber hebreo. Hablo de un Abraham Sakut, por poner uno, que era un personaje excepcional, era de Salamanca él, y que termina muriendo exiliado por ser expulsado, por no renunciar a su pasado, no convertirse, pese a haber trabajado toda su vida para el cristianismo, ¿no? Fue compañero muy cercano de él, también tenemos a Calatrava, tenemos bastantes personajes, y creo que es una generación que se reivindican unos y se pierden otros, y creo que es tarea tanto de los que ficcionan como de los que estudian realmente de manera seria esto, poder reivindicarlo. Es decir, aquí hubo un renacimiento, pero hubo unos intereses de unificación muy grandes, otros factores políticos y otro entorno que apagaron lo que pasó en Italia de alguna manera.
pero que hubo una cuna de pensamiento es indudable, que es la tradición directa de la gran escuela de traductores de Toledo del 1300, es indudable, y que los grandes hombres estadistas de esa época del Reino de Castilla, como por ejemplo Cisneros, fueron grandes curiosos en torno. Nadie se puede imaginar una Biblia políglota si no es hablar de Cisneros. Sin embargo, a la hora de asumir papeles de poder, no le tiemblan el pulso para prenderle fuego a la Biblioteca de Granada. Es decir, la ambigüedad es una cosa que hay que tener siempre presente y tratar de comprender a estas figuras como lo que fueron hombres de su época, con sus sombras y con sus luces, ¿no? Y creo que es fundamental tenerlo muy presente eso. Precisamente enlazando con eso, con la época y también con el universo contemporáneo, me gustaría también trasladaros la cuestión de cómo ayuda Nebrija y otros que pudieron ser contemporáneos y pudieron ser pioneros también en otras áreas del conocimiento, cómo ayudan a empujar esa edad moderna, ¿no? a traer a España un pensamiento distinto y que rompe con esa edad media, ¿no? Es decir, la importancia que tienen él y su generación para la transformación de lo que en ese momento ya se estaba configurando como una no me atrevo casi a decir nación unificada, ¿no? Iba por ahí. Sí, yo creo que efectivamente es una de esas épocas asombrosas, ¿no? de la humanidad, ¿no? Porque te das cuenta que también en poco tiempo cambian mucho las cosas, ¿no? Durante los siglos medievales, pues todavía incluso había otro tiempo, ¿no? Y de pronto suceden una serie de acontecimientos en poco tiempo, ¿no? En España, por ejemplo, el tema del descubrimiento a mí siempre me ha sorprendido mucho porque, por ejemplo, al puerto de Sevilla, la puerta y puerto de Indias, llegaban noticias del Nuevo Mundo y prácticamente cada día había epopeyas nuevas, es decir, había que estar como redibujando los mapas, ¿no? A una velocidad que se parece a la nuestra. Es decir, es un mundo absolutamente vertiginoso, de epopeya diaria, ¿no? A eso se une también el tema de la imprenta. Yo creo que la imprenta es el gran invento y que igualmente hay un reflejo especular con nuestra época. Creo que lo mencionaba Luis, la vida de Nebrija coincide con la imprenta, ¿no? Y vemos cómo hay esa evolución de primera fascinación u odio, porque ocurre un poco eso, ¿no? Y cómo ese invento que al principio gusta y que está bien porque hay una difusión del conocimiento, luego da un poco de miedo. Primero se ayuda incluso dejando sin impuestos a los impresores y luego ya hay que pasar censura porque, claro, es muy peligroso, es un invento también muy peligroso que sobre todo se constata con lo inmediatamente posterior que va a ser la reforma protestante, por ejemplo, ¿no? Que viene también a través de la difusión del libro. La revolución de la imprenta es muy semejante a nuestra revolución tecnológica de Internet, creo yo. Nebrija vivió la época incunable, sobre todo, ¿no? Saben que son los libros impresos hasta 1500. Nosotros estamos viviendo también una especie de época incunable de Internet, ¿no? Donde todo está cambiando de una forma vertiginosa, donde vemos muchas sombras y muchas luces, ¿no? Y después la otra gran revolución que impregna esta generación, que lo cambia todo, es el concepto de Dios también, efectivamente, que creo que lo comentaba Agustín, donde cambia todo, donde incluso hasta en la arquitectura ves cómo existe ese cambio, ¿no? Donde ya el centro no es Dios. Es que realmente, como decía, son tiempos breves pero absolutamente luminosos, ¿no? Y yo creo que es una generación admirable, una generación que junto a Nebrija muchísimos más, ¿no? Pero cambia todo, es de esos tiempos bisagra, ¿no? Esos tiempos asombrosos, ¿no? Esto me parece muy interesante la idea esta de la llegada a Sevilla continuamente de naves del Nuevo Mundo con una serie de noticias increíbles y portentosas. Bueno, ¿y por qué Antonio de Lebrija, un hombre tan curioso, no escribe sobre el Nuevo Mundo? Pues porque un amigo suyo, y esto se ven cómo los humanistas se van repartiendo papeles, porque un amigo suyo, Pedro Martín de Anglería, o mejor de Angleria, yo eso de los acentos lo llevo muy a mal a veces. Bueno, pero Pedro Martín de Angleria había ya empezado a escribir sobre el Nuevo Mundo.
Entonces, ¿qué hace Antonio de Lebrija? Pues hacer que su amigo reúna todos los capítulos que ha escrito sobre el Nuevo Mundo y que se publique en Sevilla en 1510, el primer libro de las décades de este italiano. Después, en 1516, estas décades ya se convierten en 3 libros. Y fíjense ahora lo que hace Antonio de Lebrija. Pone al final un vocabulario en el que recoge todas las palabras amerindias que han aparecido en el texto. ¿Qué está haciendo Antonio de Lebrija? El primer vocabulario de las lenguas del Nuevo Mundo. De modo que aquí ven cómo de repente se pueden repartir papeles los humanistas. Yo te dejo que tú hagas esto y te apoyo y además voy a hacer el vocabulario. Hay otros italianos, en cambio, con los que se va a llevar muy mal, Lucio Marineo Sículo, que va a ser su bestia negra. Pero, en fin, quizá haya ocasión de hablar de esto más adelante. También competía por su puesto de trabajo, ¿no? Porque recogió el guante del cronista del rey, después de Marineo, si no me acuerdo mal, Lebrija, ¿no? Más o menos fueron casi coetáneos. 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 Sí, pero se llevaban fatal, eso en eso estamos... Pero claro, en este caso Marineo había escrito libros sobre la corona de Aragón, claro. Es decir, que tenía un respaldo de verdad para ser nombrado cronista. Sí. Antonio de Lebrija pues no tenía ningún respaldo. Y el pedigrí de venir del país que inventa el latín, ¿no? Nada más que, hombre, que iba a escribir en latín, pero también lo podía escribir en latín Marineo, modo que... Pero en fin, al final hubo un empate entre los dos. La corona decidió contentar tanto a Marineo como a Antonio de Lebrija, ¿no? En fin. Estando en la Feria del Libro, me parece que deberíamos detenernos un momentito sobre el Lebrija impresor, aunque no estaba permitido que los profesores lo fueran, pero él se sabe que tenía una actividad muy cercana a la de los impresores y también, como ha mencionado antes Luis, una persona que reclamó lo que hoy llamaríamos derechos de autor, en su momento eran los privilegios de impresión que logró de los Reyes Católicos y que lo que le permitían era fundamentalmente cobrar él lo que se vendía de su producción, impedir, digamos, la piratería, utilizando la terminología moderna. Eso es muy moderno también y me parece muy pertinente tratar este tema en la Feria del Libro. ¿Cierto? Sí, desde luego, ¿no? Sí, es algo muy fundamental. Yo no tengo idea de que él llegara a ser impresor ni que imprimiera ningún libro. Sí, que tuvo muchísimo contacto y con Brocard, por ejemplo, tuvo un contacto enorme con libreros, eso sí. Y evidentemente, como ya se ha dicho aquí, pues parte de sus libros son los primeros que se editan en Salamanca, de modo que es un hombre que está siempre, además, pensando en escribir y en publicar libros. ¿Qué se hace? Pues pedir un privilegio real a la reina para que en todos los reinos de Castilla no se pueda editar ni reimprimir ese libro durante un periodo de años. De modo que sí, está protegido el impresor y el autor por esos privilegios reales que, insisto, van a seguir manteniendo sus nietos. Y probablemente se decía esta mañana que quizá algún bisnieto. Es decir, que toda la familia Lebrija, en cierto modo, vivió del muerto durante muchísimos años, durante por lo menos la primera mitad del 16, seguro. De modo que imagínense lo que es esto, lo que supone, es algo que no nos imaginamos. Esta lucha por los privilegios y conseguir el privilegio primero de Isabel la Católica, después de Felipe II, bueno, de Carlos I y después de Felipe II, pues todo esto es una cosa novedosísima. Y sobre todo que se haya mantenido, como digo, durante siglos y siglos, durante siglos no, durante decenios y decenios y decenios, manteniéndose estos privilegios. Hay noticias también de que denunció algún impresor
por haber hecho una edición pirata de alguna de sus obras. O sea, hemos hablado de eso, que nace y se forma y se desarrolla con la imprenta, pero hasta ese punto, ¿no? Yo tampoco creo que fuera impresor o que tuviera una imprenta. Hay por ahí noticias equívocas, porque él es verdad que le alquila, o más bien le realquila la casa, la primera que tuvo en Salamanca, a un librero, a unos libreros. Entonces ha pensado que como se monta allí en su casa, pues la imprenta podía ser suya. No hace falta, no podía por ser catedrático, pero ya antes, o sea, en Salamanca, los primeros impresores, que se ha tardado mucho en tener noticia de ellos, en conocer sus nombres y apellidos, estuvieron vinculados a Nebrija. Alfonso de Porras es el que edita la gramática latina, que fue un bestseller en su tiempo, y después, y luego el hijo Juan de Porras, que aparece en mi novela como personaje, es el que continúa editando algunos libros de Nebrija, etcétera. Pasa que luego él pues va expandiendo un poco su territorio, buscando impresores en otras partes, es decir, que cuidaba mucho. A mí me gusta esto porque cuidaba mucho este aspecto. No solo estaba en su cátedra, no solo estaba en su escritorio, sino también a pie de prensa. Yo me lo imagino corrigiendo las galeradas, manchándose de tinta, etcétera. Pero sabemos que él elegía el tipo de letra cuando podía, una letra clara, una letra latina clásica, redonda, frente a la letra más común en esos momentos, en la época de los incunables, que es la gótica, ¿no? Para imitar a los viejos manuscritos. Él redactaba colofones de muchas de estas obras, etcétera, de modo que está íntimamente asociado a esa gran revolución tecnológica de la que hablaba antes Eva, que no nos imaginamos hoy lo que pudo suponer la llegada de la imprenta justo hace 500 y pico años, ¿no? Algo muy similar a lo que está ocurriendo ahora. Entonces fue el primer paso hacia lo que podríamos llamar una democratización de la cultura y del conocimiento, del saber, y ahora estamos en ese segundo paso, ¿no? Pero claro, no es que coincidan en el tiempo Nebrija y la imprenta, es que la imprenta le debe mucho a Nebrija y Nebrija le debió mucho a la imprenta, incluso sus hijos, como una se ha relación recordado, simbiótica. ¿No? Quería, por último, trasladar una pregunta a todos ustedes. Se han mencionado ya muchas cosas que tienen que ver con nosotros, que se establecen paralelismos entre esa época y la nuestra, pero me gustaría plantear qué elemento, qué valor, qué enseñanza, qué legado de Nebrija rescatarían para el presente, para hoy, como algo que nos importa, nos sirve y que está informando un poco toda la celebración del 5º centenario. Queremos traer a Nebrija al hoy, para que nos hable a nosotros, no sea un señor que está en los libros lleno de polvo, sino alguien que tiene vigencia y pervive en lo que nos pasa, ¿no?, a nosotros cada día. Yo creo que una de las cosas que creo que van a ser afortunadas de la conmemoración del 5º centenario es precisamente que hemos bajado un poco del pedestal a Nebrija y habita entre nosotros, porque es verdad que es un personaje muy analizado e investigado en los ambientes académicos, ¿no? Pero yo creo que esta conmemoración va a servir para reconocerlo como uno de los nuestros, porque aquí hemos expuesto algunas ideas que lo reconocen como un auténtico moderno, ¿no? Agustín decía una cosa que a mí también es la que me ha fascinado a la hora de engancharlo como personaje, ¿no?, de carne, hueso, aire y sangre, que es esa curiosidad intelectual a mí, porque claro, hacer una novela de un personaje que es un intelectual que está todo el día leyendo, escribiendo y pensando, es un reto y es un desafío. Sí. Entonces, claro, ahí hemos tenido que batirnos. Entonces, encontrar a ese personaje como uno de nosotros. Yo, por ejemplo, una de las claves fue rastrearlo en los prólogos de sus propias obras, porque ahí él da muchas pistas de su carácter, ¿no? Es muy cervantino en ese aspecto, ¿no? Aunque Cervantes vendrá luego, por supuesto, pero
pero yo lo reconocería como alguien que hace una auténtica aventura intelectual. Y esa curiosidad por el conocimiento, yo creo que es una de las claves de este personaje. Y también otra cosa que mencionábamos esta mañana y que Luis también de alguna forma lo ha dicho a la hora de hablar de ese problema que tuvo con la Inquisición, ese topetazo con la Inquisición, es esa carta que le envía con el tiempo, ya pasado ese acontecimiento y habiéndose liberado del quemadero, cuando envía una carta al cardenal Cisneros, que es un texto que es una reivindicación de la libertad de pensamiento absolutamente moderna y que podemos perfectamente trasladarla ahora mismo, como si se hubiera escrito ahora mismo. Entonces, eso es lo que nos hace reconocerlo como uno de los nuestros, no como un personaje eso en el pedestal, como tú dices, lleno de polvo, en los manuales, o como un objeto de estudio en niveles muy académicos, ¿no? Yo creo que este centenario va a servir para eso, ¿no? Porque hay centenarios afortunados y otros que no lo son tanto, ¿no? Que se quedan en factos. Yo creo que este va a ser positivo y lo estamos viendo en estos meses, ¿no? No llevamos muchos meses y creo que ese valor de este Nebrija tan tergiversado, como decía Luis muchas veces, ¿no? Lo reconocemos como uno de los nuestros, es un moderno, es un genio, es un gran personaje que hace del español una lengua fuerte, que es una cosa por la que luchamos ahora. Y bueno, autor de muchas revoluciones. Yo ya, vamos, como confesión, como autora y como alguien que no conocía en profundidad a este personaje, yo lo he descubierto y me ha fascinado verdaderamente. Es un personaje fascinante y que me alegro mucho de que se incorpore a esta galería de ilustres que forman parte de la historia de nuestra cultura, ¿no? Y que muchas veces lo olvidamos por esta desidia y esta anomalía que tenemos muchas veces a la hora de asumir nuestra historia. Me toca. Bueno, es libre, quien quiera puede reivindicar su valor nebrisense preferido. Vivimos en el siglo XXI, corrígeme si me equivoco, pero toco muchas escuelas y noto que estamos entrando en un nuevo paradigma, por decirlo de alguna manera, de cómo se aprende. Aprender teniendo la certeza que hay que olvidar lo que uno aprende para volver a aprender, para volver a desaprender. Aprender y desaprender es un concepto que se está utilizando a partir de las redes sociales y creo que hay que reivindicar más que nunca una figura como la de Don Elio, que es un canto a la curiosidad sin renegar del esfuerzo, de la disciplina, y que la disciplina es un camino para llegar a un fin muy concreto. Entonces, es el antídoto más poderoso que tenemos contra figuras que están marcando pautas culturales, desde mi punto de vista, siniestras, como puede ser la ganadora moral de Eurovisión, con unas letras en donde se destruye la gramática en primera persona, es decir, directamente se pierde el sentido de las palabras. Sin palabras, sin espacios simbólicos en donde poder defender lo que es un ser humano, estamos completamente muertos como especie. Creo que Nebrija es una persona que luchó contra la barbarie en el sentido griego de la palabra, la ignorancia, los que nos quieren imponer cosas. Los bárbaros griegos eran los que venían fuera de la Hélade. Nebrija es más ideología que nunca en este momento, delante de esa bestia que podríamos llamar grandes multinacionales de las telecomunicaciones como TikTok, en donde revientan la capacidad de concentración de un adolescente, dejándola prácticamente en la nada. No pueden ni oír una canción de 3 minutos. Por favor, Nebrija, vuelve. Sí, desde un poco del punto de vista universitario, sabemos bien conceptualmente, no es ninguna novedad, que la cultura está dependiendo siempre linealmente de la tecnología. Eso no es nuevo, eso es connatural al Homo sapiens. Es decir, los antropólogos nos indican que la cultura es la variable dependiente, la tecnología es la independiente, es decir, depende. Eso no es nuevo y ni era nuevo para Nebrija con la imprenta, ni es nuevo para ahora. Nos ha pasado siempre. Y el tejido ha sido una gran revolución, y el ojal, y el botón, y no digamos la cerámica, no digamos la rueda, que dice del fuego. Eso es connatural a la especie. A Nebrija le pasó con la imprenta, a nosotros nos pasa, como habéis señalado, con Internet.
Eso pasa y nos adaptamos y no hay ningún problema, porque es con natural nuestra existencia. Por eso lo que rescatamos de Nebrija es lo que rescatamos de los clásicos, lo que es invariante. La humanidad, el humanismo, es tomar lo humano como medida de todas las cosas. La independencia, la curiosidad, la ansia de saber, son los valores que han definido al Homo sapiens, que lleva aquí solamente 200.000 años, frente a lo vivo, que lleva 4.000 millones de años. Y en ese sentido, en Nebrija, como decía muy bien Eva, esa bisagra, eso que le toca unir lo antiguo, que a mí me encanta el relato que hace a Greenblatt, cuando en la búsqueda de los manuscritos antiguos, el Rerum Natura de Lucrecio y demás, esa búsqueda de esos valores que habían quedado un poco enterrados durante unos pocos siglos, no pasa nada. Esa recuperación, eso es muy universitario, ese aprovechar lo fundante e innovar, ¿no? Esto es un poco lo que nos gusta de Nebrija. Todo lo tecnológico pasa y lo integramos perfectamente, ¿no? Ahora el debate, ¿qué cambia, en qué es diferente la revolución tecnológica actual a cualquiera otra que está dada en los siglos? Pues cuando le preguntas esto a cualquiera, lo único que atisba a decirte es lo exponencial, la rapidez, pero conceptualmente no hay ninguna diferencia. Entonces, es exponencial lo digital, es exponencial otras tecnologías disruptivas, lo digital, la inteligencia artificial, el carbono, el silicio, ¿va a imponerse sobre nosotros o el carbono? Mi respuesta es no, porque los algoritmos, la inteligencia artificial, ¿sabéis qué es lo más difícil que no son capaces de hacer? Que sonrían los algoritmos. ¿Cómo se hace eso? Ya no digo que tengan emociones, que sonrían. Un algoritmo sonriente, cuando eso llegue, empezaremos a pensar que nos retan. No hay ningún problema. Lo que pasa es que, claro, hay que superar la tecnología y lo que has comentado, de que... y luego, nuestros estudiantes, nosotros que sepáis en la universidad, tenemos absolutamente prohibido a los profesores quejarse de los alumnos. Un profesor que se queja de los alumnos es ridículo. Oiga, claro que no saben, para eso está usted, lógicamente, ¿no? Bueno, pues eso es un poco, ¿no? En ese sentido hay que ser optimista, ¿no? Y un poco innovador. La variable más relacionada con la innovación es el optimismo, por principio. Si no eres optimista, naturalmente, como no crees en el futuro, no innovas, ¿no? O sea, y Nebrija reencarnaba ese espíritu, era resiliente, por eso es una palabra un poco de moda, pero es decir, resiliente a todo lo que le rodeaba y que le oprimía. Y salía adelante y hacía ese texto que citabas antes tan bonito sobre la independencia, sobre es que uno no puede decir ya lo que piensa, pero en qué país vivimos y demás, ¿no? Eso nos gusta como universitarios, es un poco lo que cogemos de él. Y no tenemos ningún miedo a la tecnología. Es que hemos vivido siempre con ella y vamos a seguir viviendo, no pasa nada. Pues yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta ahora, pero vuelvo a donde comencé. Para mí lo importante también de Antonio de Lebrija es la dignificación de la profesión. Normalmente, pues el profesor siempre es algo, pues, en fin, no quiero hablar ni poner adjetivos, pero en fin, normalmente no es la cumbre de la sociedad, ni mucho menos. De modo que Antonio de Lebrija reivindique la profesión del gramático, del profesor de latín, a mí me parece fundamental. Me parece fundamental. Y entonces que él diga que exactamente igual que en la nave los marineros deben de obedecer al timonel, en los aspectos que atañen a la lengua, todos deben de obedecer al gramático. Con lo cual, el gramático, en su disciplina, solo en su disciplina, pero nada menos, ni más ni menos que en su disciplina, es amo y señor absoluto. De modo que puede mandar en el tratado de los médicos si el médico pone un término que está equivocado. Puede corregir al abogado si emplea exactamente igual un término que no es correcto. Puede corregir el texto de la Biblia si advierte que hay una errata, porque el texto de la Biblia entonces no estaba impreso. Salvo, vamos, Gutenberg sí, ya había hecho una... Pero lo normal es que corriera en manuscritos, y los manuscritos, cada uno tenía una versión diferente.
De modo que puede haber errores de copia a lo largo de los siglos y esos hay que eliminarlos. Bueno, todo esto es de una novedad en aquel momento pasmosa. Y yo creo que exactamente igual que se debe reivindicar la independencia de criterio, la capacidad inmensa de trabajo que tuvo este hombre, etcétera, etcétera, se debe de reivindicar no menos la dignificación que él hizo del papel del docente, en su caso del gramático. Pero creo que debemos de seguir en esa lucha por reivindicar la función del docente. Muchas gracias, Sí. Luis. Lo han dejado difícil. A ver. Bueno, voy a hablar desde mi experiencia, desde mi condición. Como viejo estudiante y profesor de la Universidad de Salamanca, al igual que Antonio de Nebrija o de Lebrija, y como persona que anda envuelta en estas cosas de los libros, pues para mí la gran lección de Nebrija, se ha dicho ya aquí un poco, pero es la libertad. La libertad, ya hemos dicho, de expresión, de pensamiento, de conciencia, y junto a ello la valentía, porque hay que ser muy valiente. Ahora es más fácil, pero en aquella época no lo era, como bien sabemos, de ahí que se viera sometido a ese proceso inquisitorial, de ahí que perdiera más de una cátedra, ¿no? Entonces esa valentía creo que es muy importante y debería serlo para el conjunto de la sociedad. O sea, para mí Nebrija es el modelo del intelectual, en eso fue pionero también. No fue un simple gramático, que era muy importante, para él lo más importante era ser gramático, pero es que fue realmente un antecedente de lo que luego serían los intelectuales. Y bueno, y eso le costó caro. Por eso me gustaría terminar con una frase que es con la que empieza mi novela, que he puesto al frente de mi novela. Creo que se ha aludido antes un poco, pero yo cuando leí esta frase en un libro que no es de los más conocidos de Nebrija, pero que es un libro importante para conocer a Nebrija, que es la Apología, que publica en 1507. O sea, ojo, que escribe y publica, que él quiso publicarlo. Yo creo que es a través de este libro cómo podemos conocer qué es lo que debió de pasar en ese famoso proceso. Porque en este libro, que es una defensa de sí mismo, de sus ideas, de su manera de proceder y de trabajar, pues se leen perlas como esta que voy a leer ahora. Dice: ¿qué diablos de servidumbre es esa, o qué dominación tan injusta y tiránica que no te permite, respetando la piedad, decir libremente lo que piensas? ¿Qué digo decirlo? Ni siquiera escribirlo escondiéndote dentro de los muros de tu casa, o excavar un hoyo y susurrarlo dentro, o al menos meditarlo dándole vueltas en tu interior. Aquí está dicho todo. Muchísimas gracias, creo que es un colofón maravilloso. Habíamos prometido que daríamos voz al público por si quería plantear alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Sí, ¿hay alguien que quiere preguntar algo? Espere un segundo, que creo que hay un micrófono que le va a permitir que le escuchemos mejor. Buenas tardes, mi nombre es José Carlos, Querfunk Radio Alemania. Dentro de mi ignorancia oceánica tenía dos preguntitas. La primera era, ¿cuáles fueron esos inconvenientes concretos que Nebrija tuvo con la Inquisición en cuanto a su afán de fomentar la gramática en el Nuevo Mundo? Y la segunda es si la comisión de los 500 años de Nebrija está trabajando en el aspecto de fomentar a Nebrija en otras lenguas, en el caso en el alemán, porque este año España es la invitada de honor en la Feria del Libro de Frankfurt. Estas son mis dos preguntas y muchas gracias por la respuesta y muchas gracias por ese final que ha hecho el profesor de Salamanca, que me ha dejado con ganas de leer su libro. Muchas gracias. A la cuestión de... Sí, sí. En Alemania estaremos en Frankfurt bien representados. Intentaremos que los alemanes aprendan español y traduzcan a Nebrija.
Y con respecto que la Inquisición impidió la gramática de Lebrija en el Nuevo Mundo. No. No, es que se nos ha es olvidado el errónea dibujo, Agustín, se nos ha olvidado el dibujo. Teníamos el papel para hacer un dibujo. Me he olvidado completamente. Perdón, ¿te da tiempo a hacer algo mientras acabamos? Justito. Si te animas, adelante. A ver, yo creo que tu pregunta es errónea. El problema que tuvo Nebrija con la Inquisición no tiene nada que ver con la gramática. Es porque Nebrija osó reinterpretar palabras de la Biblia, sosteniendo básicamente de la Biblia de San Jerónimo, que es la primera Biblia traducida al latín, que muchas de esas palabras estaban corruptas. Aquí hay un especialista en el tema que es Juan y creo que puede desarrollarlo mejor. Sí, es esto, ¿no? En la Tertia Quinquagena, que es el libro donde por fin publica todo esto, pues son comentarios a textos o palabras de la Biblia malinterpretadas o errores de la Biblia. Vamos, errores que él dice que hay que corregir y que se corrigen, y ahora en la Biblia que leemos hoy están corregidos. En la Biblia de entonces no. Pero no tiene nada que ver con la enseñanza de la gramática en el Nuevo Mundo. Es que era muy osado, porque es verdad que lo que hacía era corregir ni más ni menos que a San Jerónimo. Esa es la historia, que realmente se convierte en una cosa. Es verdad que, como ha defendido el profesor Rico en su libro clásico, él no cuestiona el fondo, sino la forma. Él hace una revisión filológica de la Biblia. El fondo lo harán los que vienen luego, los protestantes, ¿no? Eso sí que es un cuestionamiento del fondo, pero sí que, claro, a raíz de eso se convierte en un personaje realmente incómodo. Hombre, y realmente lo que sabemos es que la Inquisición embargó ese libro. Que luego hubiera un proceso o no, eso ya no lo sabemos, pero lo que sí consta es que hubo un embargo del libro del Antonio de Lebrija, donde hacía estos comentarios sobre pasajes de la Biblia. Claro, se le acusó en su momento de intentar enmendar al Espíritu Santo, no solo a San Jerónimo, que era su intérprete, sino al mismo. Y claro, es que había un tema, como había una lucha interna dentro de lo que eran las grandes órdenes religiosas españolas, castellanas, había una lucha contra los nuevos y viejos cristianos, Entonces había un gran discurso en donde sostenían ciertas órdenes que los nuevos cristianos habían tergiversado el Antiguo Testamento omitiendo la llegada del profeta, esto es Jesús. Entonces, eso fue un pie para reaccionar contra muchísima gente, quemaron muchas personas, especialmente en el fundacional de Torquemada, y de esa coge un poco ese camino, siguiendo con Lucero, el tenebroso, que bueno, eso venía de tu tierra, que prendió fuego a 200 personas, acusándolas de eliminar a Jesús del Antiguo Testamento. No sale Jesús en el Antiguo Testamento, pero sí salen menciones donde se dice que el profeta llegará. Entonces, usando ese tipo de palabrerío, acusaron a Nebrija de intentar cambiar cosas. Nunca se metió con la palabra de Jesús. Lo que pasa es que también jugaban la base de si era o no converso Nebrija. Yo creo que entra en terreno de novela, claramente. Esa es una cuestión que no ha salido aquí, pero que también da para una novela entera. Me temo que no vamos a poder extendernos más porque no tenemos más tiempo y ya nos hemos ido un poquito más allá de lo que teníamos previsto. Sí quería contarles que si tienen todavía más curiosidad y quieren saber más sobre Nebrija, pueden hacerlo facilísimamente porque en el pabellón de al lado a las 7:30 va a haber un coloquio sobre la biografía Nebrija o el rastro de la verdad de José Antonio Millán. Yo quería darles las gracias por estar aquí, gracias a la Feria del Libro por acogernos, a nuestros maravillosos ponentes, Agustín, que a toda velocidad nos va a dibujar a Nebrija, y a todos los que nos están viendo también a través de la retransmisión en streaming. Nebrija dejó escrito que la gramática es la ciencia del bien hablar
y el bien escribir, sacada del conocimiento de los varones más doctos, ¿no? Como recoge también el profesor en su ensayo. Yo quería aprovechar la ocasión para reivindicar precisamente eso, el bien hablar y el bien escribir. Y les invito a todos, por supuesto, a seguir descubriendo a Nebrija, que como ya han visto, es un personaje fascinante, que tiene todavía mucho que enseñarnos y tenemos todo el año para seguir buceando en su fascinante figura. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Gracias. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muchas gracias.